Saludos. En esta oportunidad, como parte del contenido programático de la unidad 2 de la materia de administración de bases de datos, vamos a estudiar el tema concurrencia en base de datos. Ahora bien, la concurrencia, ¿qué viene siendo? Si solo un usuario trabajara a la vez sobre una base de datos, la consistencia de eso dependería de dicho usuario. Ahora, ese no es el escenario común, sino que normalmente se tienen muchos usuarios accediendo simultáneamente a los mismos datos, tanto para consultarlos como para modificarlos. Esto es, si tenemos una aplicación que accede a una base de datos, pero esa aplicación solo la está utilizando un usuario, pues evidentemente la consistencia de las operaciones que se efectúan sobre esa base de datos va a depender de lo que el usuario haga. Sin embargo, el asunto interesante radica en que qué pasa si en una base de datos acceden múltiples usuarios a los mismos datos. Entonces, la consistencia de esa información se ve comprometida al momento de consultarla o al momento de modificarla. Podemos decir entonces que la concurrencia es el acceso simultáneo a los datos almacenados en esta base de datos. El hecho de que exista concurrencia en el acceso a la base de datos va a desencadenar ciertos problemas, como por ejemplo la actualización perdida o llamada Lost Update. En este problema, dos transacciones con acceso a los mismos elementos tienen operaciones intercaladas y hacen incorrecto algún valor. Se lee un dato antes que se actualice y se necesitaba dicho valor actualizado. Es decir, que digamos usuarios distintos acceden a los mismos recursos o los mismos elementos de información que manejados por una tabla y la actualización de uno es necesario que sea leído por el otro y sin embargo esto no sucede. Ya explicaremos con un ejemplo sencillo. La lectura sucia o dirty read es cuando una transacción actualiza unos valores pero dicha actualización falla y no se llega a confirmar. Sin embargo, otra transacción tuvo acceso a los valores actualizados antes de que ocurriera la falla. Es decir, pongamos otra vez un escenario similar donde un par de usuarios acceden a la misma información, pero entonces uno la actualiza y el otro usuario logra leer esa información actualizada, pero el primer usuario ejecuta un reverso de esa transacción. Entonces obviamente esos datos accedidos por el segundo usuario no serán confiables. Y el resumen incorrecto o non-repeatable read, donde especifica que una función de totalización está contando sobre registros unos antes y otros después de una actualización, dando resultados de totales no compatibles o en desacuerdo con la última información presente en la base de datos. Esto es cuando se ejecutan actualizaciones posteriores a la lectura de los registros por parte de otros usuarios. Es decir, estoy viendo o estoy visualizando estadísticas que no son reales al momento de utilizar la aplicación. Veamos un ejemplo de la actualización perdida. Y para eso vamos a disponer de una tabla llamada reservaciones que tiene que ver con reserva de asientos de vuelo. Esta tabla para nuestro ejemplo solo va a tener un par de columnas, la columna asiento y la columna nombre. Como ustedes pueden observar, ambos asientos están disponibles, no están ocupados por nadie. ¿Qué pasa si una aplicación efectúa una actualización sobre la tabla donde dice que el nombre del asiento o el nombre que va a ocupar el asiento es Juan, mientras sea igual a 7C? Pero en ese mismo momento otra aplicación actualiza el mismo asiento
pero le va a colocar el nombre de María. Observen que la primera aplicación no efectúa un commit y la segunda aplicación sí efectúa el commit. Quiere decir que la aplicación B es la que efectúa la actualización sobre la tabla. Por tanto, este update de la aplicación A se pierde porque no ejecutó la operación del commit. En el caso de la lectura sucia, tenemos la misma tabla de reservaciones. En este momento tenemos el asiento 7C ocupado por Juan. ¿Qué pasaría si efectuamos una aplicación A, efectúa una operación de actualización y cambia el nombre de ese asiento a María? B, se ejecuta la actualización y de repente la aplicación B tira una consulta sobre ese asiento y consigue que lo ocupa María. Pero inmediatamente después la aplicación A efectúa el reverso de esa operación de update. ¿Y qué ocurre? Vuelve a estar el asiento a nombre de Juan. Conclusión, esta actualización se pierde porque se ejecutó el rollback, pero la consulta sigue arrojando un resultado erróneo. Ahora veamos el caso del resumen incorrecto. Tenemos los dos asientos desocupados. La aplicación ejecuta una consulta para los asientos que están vacíos y obtiene 2. La aplicación B ejecuta una actualización y le cambia el nombre del asiento 7C y efectúa un commit. Quiere decir que el nombre cambia a Juan. Pero la aplicación A sigue teniendo ese resultado. Realmente el resultado de la consulta debería ser la operación número 3. Y eso puede suceder en periodos de tiempo relativamente cortos. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? Ahora, para solucionar estos problemas, los manejadores de base de datos tienen implementados ciertos mecanismos para evitar esta ocurrencia. En realidad, nosotros como programadores sí tenemos que estar pendientes de ciertas operaciones y de tratar de mantener nuestras transacciones bien estructuradas. Pero en realidad el problema básico de concurrencia o los problemas básicos de concurrencia son manejados por los mismos sistemas de gestión de base de datos. Por ejemplo, planes o historia de las transacciones. Se refiere al orden de las operaciones dentro de la transacción. Este plan puede servir para la recuperación posterior a la vez que garantizan que las operaciones de actualización sobre los mismos datos a través de transacciones distintas se ejecuten siempre en el mismo orden, evitando así las actualizaciones perdidas. Es decir, en cada transacción, o mejor dicho, cada una de las operaciones de la transacción deben tener una secuencia y deben ejecutarse siempre en esa secuencia para poder garantizar las secuencias de esa ejecución entre transacciones distintas. De esa manera podemos saber en qué operación de la transacción ocurrió la falla y se pueda determinar. Protocolos de bloqueo o Locked Based Protocols. Según la granularidad de la información, los manejadores de base de datos hacen automáticamente los bloqueos de información, evitando así la lectura sucia y garantizando las propiedades de consistencia y aislamiento. Los bloqueos se aplican sobre las operaciones de update y delete, garantizando que mientras no se confirmen esas operaciones, ninguna otra transacción puede modificar o eliminar los elementos bloqueados. ¿Qué es esto de bloqueo? Lo que tenemos que pensar básicamente es que en una tabla, un registro puede ser accedido por uno, dos o más usuarios. Entonces, si el acceso a ese registro es de escritura, ¿sí? Lo más utilizado por los manejadores de base de datos es el bloqueo, es decir, tomar posesión de ese registro hasta tanto ese registro no sea actualizado. Y hay unos bloqueos que se pueden llamar de tipo pesimista y unos bloqueos que son de tipo optimista.
Cuando el bloqueo es de tipo pesimista, el manejador toma control absoluto del registro o de la columna antes inclusive de ejecutar la transacción. Y en el caso de los bloqueos optimistas, pues únicamente cuando se va a hacer la actualización de la información es cuando se ejecuta el bloqueo, es decir, la posesión absoluta sobre el recurso. Ahora, sea cual sea el protocolo de bloqueo utilizado, y según la granularidad de la información, es decir, dependiendo del nivel de atomicidad de las operaciones de la transacción, entonces se hace esta prevención de bloquear lo que vaya a ser actualizado. Y una de las comandos utilizados, sobre todo en MySQL, para poder efectuar consultas sobre datos que están siendo, digamos, actualizados, sería la consulta select for update, es decir, que él va a consultar los elementos de esa tabla una vez que estén actualizados. Otros mecanismos que permiten evitar la ocurrencia de estos problemas son las marcas de tiempo o timestamps, que no es más que una identificación única de cada transacción que indica exactamente el momento de tiempo en que se inició la misma. Es decir, que la transacción se marca con un valor de tipo, digamos, datetime, que viene siendo un campo de tipo fecha, que como todos sabemos consta de año, mes y día. Además también se guarda la hora, el minuto, el segundo y inclusive hasta una millonésima de segundo del momento en que se efectúa la transacción en la tabla. Entonces eso, entre otras cosas, sirve para resolver abrazos mortales, o sea, cuando dos aplicaciones quieren acceder al mismo tiempo al mismo recurso. Entonces los algoritmos de bloqueo pueden decidir a través de este valor cuál fue la transacción que tomó el recurso al principio, y liberando el segundo bloqueo hasta tanto el primero no lo suelte. Pensemos un momento en lo que vimos en la materia de sistemas operativos cuando hablamos de abrazo mortal. Y también eso hace que las transacciones sean serializables, es decir, como cada transacción tiene una huella en el tiempo, yo puedo establecer un identificador único para cada transacción y puedo revertir una transacción en un momento dado o volverla a ejecutar dependiendo de la marca de tiempo que tenga. Otra solución pudiera ser la multiversión. Entonces fíjense, si un registro está bloqueado para actualización o eliminación, solo se impide la escritura sobre el mismo, mas no la consulta del mismo. Es decir, si yo tengo un campo o un registro bloqueado para modificación por una aplicación, yo desde otra aplicación puedo consultar esa información. Lo único es que el manejador de base de datos va a mostrarme la información anterior antes de la actualización. ¿Sí? Mientras tanto, se actualiza esa información. Ya quedaría de parte del programador a ajustar la aplicación para que cada cierto tiempo vuelva a ejecutar o a efectuar la misma operación de consulta para mantener los datos, digamos, en tiempo real. ¿Sí? También tiene que ver esto con en otras presentaciones pueden haber visto que hay una clase de bloqueo que hay una clase de actualización que se llama local, es decir, que los datos usualmente también pueden ser actualizados en, digamos, la vista de cada aplicación que se conecte a la base de datos, y solamente en el momento del cierto momento periódico que establecido por el manejador se hace la actualización en la base de datos central. Es decir, que las copias locales se mantienen hasta tanto el sistema manejador de base de datos no efectúe la
la escritura en la base de datos centralizada. Esto es todo por los momentos y gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.